domingo tenemos a Carlos Mato, que como sabéis está muy implicado en los movimientos sociales. Nos ofrece cantidad enorme de informes y de análisis que realiza y siempre está bien dispuesto a venir y informarnos de todos los conocimientos que va albergando en esa brillante cabecita. Carlos Mato viene por la plataforma, por la nacionalización de las cajas de ahorro y por una banca pública, y hoy nos va a hablar de un asunto que tenemos ahí pendiente y que amenaza con ser otro socavamiento de arcas públicas, fondos públicos y de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, ¿no? Otra acometida del capital por hacerse con los derechos de la ciudadanía y con la renta de los trabajadores. Y este tema es el del Banco Malo. Y bueno, sin más preámbulo, presento a Carlos Mato y le doy la palabra. ¿Escucha bien? Cuando hable, claro. Sí. Muchas gracias, Charlie, y muchas gracias a todos por apeteceros en esta mañana tan maja y tan agradable, pues veniros aquí a hablar de economía al Retiro, ¿no? Es un foro que no tiene nada que envidiar a las mejores universidades ni a las mejores facultades de economía del mundo, y no por los ponentes, sino por los asistentes, ¿no? Y yo, que he estado en alguna ocasión, pues muchas menos de las que me hubiera gustado, pues creo que todos los temas que se puedan hablar en este foro pues son fundamentales para los ciudadanos, y la idea es hacerlos asequibles, o sea, hacerlos posibles de entender para cualquiera. Si en algún momento no se hacen entender, pues es más bien un fallo evidente del que los explica, porque son temas bastante sencillos. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente por parte del poder es bastante interesante intentar conseguir que este tipo de temas queden en la oscuridad, en la falta de comprensión por parte de la gente, y bueno, pues el utilizar un lenguaje oscuro, el utilizar estadísticas, datos y demás de manera compleja, pues en ocasiones no es más que parte de la estrategia que intenta evitar que la ciudadanía sea consciente de la estafa que se está perpetrando. Concretamente, de lo que venimos a hablar hoy, pues es del comúnmente conocido como Banco Malo, que es una etapa más, la constitución de esta entidad, una etapa más de la quiebra de las entidades bancarias en nuestro país. Y esa parte de la constitución del Banco Malo forma parte del rescate bancario que se produjo en nuestro país, pues en el mes de junio del año pasado, que todos tenéis noticias de él. Incluso el que no haya oído hablar del tema, creo que las consecuencias no habrá podido evitarlas, porque las estamos viviendo en nuestras carnes todos los trabajadores y trabajadoras durante todos estos meses. La actuación que se ha producido por parte del gobierno español en connivencia con los poderes económicos de la Unión Europea, pues están trayendo muchas consecuencias directas, ya digo, a los trabajadores y trabajadoras de este país. El Banco Malo nace como una copia de una situación que ya se ha vivido en otros lugares cuando han ocurrido crisis bancarias. Se trata de establecer un mecanismo, una sociedad que se haga cargo de todos los activos tóxicos que tienen las entidades bancarias en sus balances. ¿Qué son activos tóxicos? Pues se trata de préstamos o de inmuebles o de suelo, de promociones a medio acabar que las entidades bancarias tienen en sus balances y no son capaces de comercializar a unos precios que a ellas les parezcan oportunos. Los precios en el momento actual del mercado inmobiliario llevarían a las entidades bancarias, si los comercializaran a esos precios, pues a entrar en quiebra inmediata. Venderían algo que tienen en sus balances valorados, imaginaros, a 100, lo venderían por no más de la mitad de precio. Lógicamente eso provocaría una quiebra inmediata de las entidades. Por lo tanto, el Banco Malo lo que pretende única y exclusivamente es evitar que se les vea el culo a las entidades bancarias, nada más ni nada menos. Evidentemente los gobernantes no van a explicarlo ni con estos términos ni con esta claridad, ¿no? Pero realmente no se trata más que de eso, de evitar que se produzca la quiebra, por un lado, de las entidades bancarias, e intenta separar
ya hasta el título, que el título no es más que es un nombre periodístico. El Banco Malo se llama Sareb, Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración del sistema bancario. Ya veis que mucho más corto lo de Banco Malo, que ni es banco ni es malo, y ellos procuran hablar de eso, de la sociedad de gestión de activos del sistema bancario. Esta entidad lo que ha empezado a hacer ha sido adquirir los activos de las entidades que ya están en poder del Estado, que ya han sido nacionalizadas, y también del denominado Grupo 1 y del Grupo 2, que son entidades que han necesitado ayuda pública. Prácticamente todas esas entidades ya han traspasado sus activos tóxicos al Banco Malo. ¿Cuánto dinero se ha tenido que utilizar para comprar esos activos? Pues en el momento actual aproximadamente 45.000 millones de euros. Es difícil citar estas cifras sin que entre vértigo o sin que haya o se produzca el efecto contrario, minimizar lo que es este tipo de importes destinados a la reestructuración bancaria por no tener con qué compararlos, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, al año no se llega a pagar, en la situación actual de absoluto desastre, situación de empleo en nuestro país, más que 28.000 millones de euros en seguro de desempleo. Entonces, fijaros la magnitud de lo que supone el haber dedicado 45.000 millones de euros a comprar activos que declaradamente son considerados como tóxicos. Evidentemente se compran a un determinado valor, que luego ahora veremos cuál ha sido la actuación, cómo se han valorado esos activos, pero se compran evidentemente para evitar la quiebra inmediata de las entidades bancarias. El proceso por el cual ha ido rodeando la formación, la aparición del Banco Malo, ha consistido en lo siguiente. En primer lugar, en diferenciar las entidades en dos tipos: entidades bancarias sanas y entidades bancarias enfermas. Se ha realizado un proceso al que han acudido muy gustosos los medios de comunicación, separando las entidades en dos tipos. Las cajas de ahorro son las malas, son las que han entrado en una situación de insolvencia manifiesta. Bueno, evidentemente eso se dice ahora, no se decía hace 2 años. Hay un montón de declaraciones en las que se defendía por parte de los actuales gobernantes en la oposición y el gobierno anterior, que ahora está en la oposición, pues defendían el sistema financiero como el más solvente y el más sólido del mundo, ¿no? Pero ya en el momento actual ya se considera que sí que hay una parte del sistema enfermo. Y ese sistema enfermo es solamente el correspondiente a las cajas de ahorro, así se indica. Es cierto que las cajas de ahorro han sufrido con muchísima más virulencia la situación de quiebra general, de la crisis financiera que ahora mismo asola al país, pero desde luego eliminar de la enfermedad, eliminar del origen del problema y del desarrollo del mismo a las entidades bancarias privadas es absolutamente pues faltar a la verdad de manera absurda, ¿no? Ahora mismo, en el momento actual, las cajas de ahorro ya como tal no tienen ningún papel en el sistema financiero español. El desarrollo legislativo que ya inició Zapatero pues ha sido ya culminado por el actual gobierno, y las cajas de ahorro ya no son nada en el sistema financiero español. Como muchos son posibles dueñas de porcentajes de bancos, nada más. Con lo cual vamos a dejar de hablar ya de cajas de ahorro y bancos. Hay entidades bancarias y punto. Pero me preocupa el que ese mensaje se siga lanzando en los medios de comunicación, que hay entidades sanas y entidades enfermas, que las entidades sanas han sido las que ahora mismo están haciéndonos un favor enorme a los ciudadanos quedándose con las entidades enfermas, y que el sistema de desmontaje de las cajas de ahorro pues se está realizando de alguna manera a pesar de los probos intentos de mantener la situación, de mantenerse al margen pues de personajes como Francisco González o Botín, que han declarado durante esta semana en la presentación de sus resultados bancarios, pues bueno, pues han defendido la fortaleza de sus balances, ¿no? Hay una cosa muy clara: si las mismas reglas de valoración que se han utilizado para el traspaso de activos al Banco Malo se hubieran puesto a las entidades que esta semana han presentado resultados, o sea, al Banco Santander o al BBVA, por ejemplo,
estas entidades habrían tenido que presentar pérdidas conjuntas por más de 20.000 millones de euros. Eso no son datos míos simplemente, sino que la aplicación de las normas que los informes de la consultora estadounidense Oliver Wyman, que hizo los test de estrés hace unos meses en nuestro país, son públicos, están a disposición de cualquiera, y es una hoja de Excel con muy poquitas columnas y muy poquitas filas, ¿vale? Al alcance de cualquiera. Lo que ocurre es que la forma de actuar ha sido implementar unas obligaciones determinadas a unas entidades que estaban en peor situación y no hacer no tratar de la misma manera al resto de entidades. ¿Por qué? Pues porque si se hubiera tratado de la misma manera a todas las entidades, la quiebra habría sido general. Es así. Y es bueno que lo sepamos. Es bueno que sepamos que nos están mintiendo, que nos mintieron en su momento y nos siguen mintiendo ahora, pensando que las inyecciones de capital que se han realizado van a ser suficientes. Por eso, cuando hablaba con Charlie de cómo titular esta sesión de hoy, hablaba de que el Banco Malo es parte de la historia de una estafa inútil. Porque estafa está claro que ha sido, y ahora describiremos por qué. Ha sido, de alguna manera, sancionar, dar por bueno la mala práctica realizada por los dirigentes, los directivos de las entidades bancarias, y salvar esa mala práctica con dinero público. Evidentemente eso se trata de estafar. Se ha estafado a los ciudadanos. Pero es que además, el grave problema es que además de la estafa, se trata de una estafa mal hecha, con lo cual ni siquiera con la estafa se resolverá el problema de esas entidades. Con lo cual podemos esperarnos que en breve volveremos a ser estafados. O sea, la estafa no ha sido suficiente. ¿Por qué? Pues empezando por el importe absolutamente mastodóntico de dinero del que os he hablado, que se ha inyectado en las entidades para comprar sus activos tóxicos. Sin embargo, es una cantidad, incluso siendo enorme, absolutamente insuficiente con respecto al volumen de activos tóxicos que hay en el sistema bancario español. Fijaros, declarado por el Banco de España, datos del Banco de España, se consideran créditos con posibles problemas, créditos tóxicos, en torno a 310.000 millones de euros. Eso es aproximadamente un 8% del total de los activos de la banca española. ¿A qué hace referencia esos 310.000 millones de euros? Pues a préstamos, a suelo o a inmuebles que tienen las entidades bancarias procedentes de lo que han tenido que adjudicarse a personas o a empresas que no han pagado sus hipotecas, ¿vale? El banco se lo queda y eso forma parte del balance del banco, ¿vale? Préstamos que tienen problemas porque no son pagados a su tiempo debido por las personas o empresas que tengan dificultades. Pero solamente en cuanto a posibilidad de toxicidad de los activos, se plantea lo relacionado con empresas inmobiliarias y del sector de la construcción, que es un problema gravísimo. Evidentemente esas empresas tienen una morosidad enorme, pero es una parte del problema, solo una parte. ¿Por qué? Pues porque las familias españolas están endeudadas hasta las cejas. Están endeudadas, el dato del Banco de España de la semana pasada, hasta un nivel de 850.000 millones de euros. Esa cifra, en gran medida, es fruto de la compra de su primera vivienda. También ha habido segundas viviendas y gente que habrá hecho locuras, como en todos los sitios. Pero la gran mayoría es la compra de un bien de primera necesidad como la primera vivienda. Y ese endeudamiento está soportado por unos activos, o sea, por unos pisos, por unas viviendas que no valen ni la mitad de lo que las tasaciones de las empresas encargadas de ese trámite, de las tasadoras que tenían algo que ver con los bancos, casualmente, decían que valían hace no más de 2 años, ¿vale? Entonces, estamos hablando de algo absolutamente insostenible que no es tenido en cuenta como tóxico por parte del regulador, del Banco de España. O sea, consentido por el Banco de España, evidentemente ocultado por las entidades bancarias, hay otra bomba enorme de relojería que está debajo de todos ellos. Y no quieren darse cuenta. Solamente hay activos tóxicos de un 8% del sistema, solamente. Ya veremos si se cumple lo mismo que hoy se está cumpliendo y que cuando leemos las declaraciones que hacían el anterior gobernador del Banco de España, el actual, que no lo era, pero tenía relación con el mismo,
los ministros de Economía de la época y los que vinieron después, todos ellos decían cosas que han quedado desmentidas por la realidad. Ya veremos si con esta es la definitiva. Yo espero que dentro de un año, me gustará que volvamos a vernos y volvamos a ver qué ha pasado, ¿no? Si realmente esta ha sido la definitiva, si con esta inyección de dinero público está definitivamente solucionada la quiebra de las entidades bancarias. Cuando os decía que el mecanismo del banco malo no es novedoso, pues me refería a que en otros países se ha utilizado. Y en otros países se ha utilizado, con lo cual podemos también decir que no somos los que hemos inventado el hecho de salvar a las entidades bancarias privadas con dinero público. Esto se ha hecho en tantos sitios ya que parece vergonzoso que tengamos que recordarlo, pero en países como Suecia, por ejemplo, o en Estados Unidos, pues esto se ha utilizado con diferente éxito, ¿vale? Normalmente, cuando a entidades privadas les inyectas dinero público, porque tienes que hacer un paréntesis en la economía de mercado, que es como lo llaman ellos, pues eso suele terminar solucionando el problema. Pero para ello tienen que inyectar cantidades absolutamente ingentes de dinero. Y eso normalmente a la gente no le gusta, por lo tanto se tiene que intentar disimular. ¿Cómo se ha disimulado en el banco malo en España? Pues fijaros, en primer lugar, separándolo completamente de lo que es el proceso de ayuda directa que se ha dado a las entidades bancarias. En todos los medios de comunicación habréis oído que nos habían concedido un préstamo de 100.000 millones de euros y que, como no estábamos ni muchísimo menos tan mal, íbamos a utilizar solamente 37.000 millones. Con lo cual, fijaros qué imagen. Primero, claro, es que teníamos una necesidad enorme y nada, solamente un tercio vamos a tener que utilizar. Claro, se olvidan de un pequeño detalle. Y es que ha habido una cantidad, ya os digo, de 45.000 millones más que se ha puesto desde el banco malo y que ellos olvidan de sumar. ¿Por qué no lo suman? Pues no lo suman porque dicen que el banco malo no es público. Con lo cual, evidentemente eso ya se trata de algo que no tiene que sumarse a las ayudas públicas realizadas directamente por el FROB, por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Estamos hablando de una entidad que no se comporta como un banco al uso, aun por eso decía que ellos dicen que ni es banco ni es malo, y que lo que hace esta entidad es adquirir los activos tóxicos, pero que su accionariado está mayoritariamente formado por entidades privadas, no por el Estado. Hay algo peor, claro, hay algo peor que poner dinero público para salvar al sistema bancario. Es peor poner el dinero público y encima no tener ni la mayoría del vehículo que compra los activos tóxicos. Ya es el colmo. O sea, ya es bueno, pues eso, poner la cama, vamos. O sea, y creo que la expresión la conocéis todos. Es que es absolutamente vergonzoso lo que se ha producido. Es que para que no compute como ayuda pública, lo que hacemos es crear una sociedad con muy poquito capital. A esa sociedad llamamos a todo el mundo, pasamos la gorrilla a todo el mundo para ver quién pone un poco de dinero, ¿vale? Y lo han puesto 500 millones de euros. 400 los ha puesto el FROB, o sea, todos los españoles así, ¿vale? Y el resto todo es deuda. O sea, se compran 45.000 millones de activos tóxicos, o sea que ya se dice que son de lo malo lo peor, y se compran con títulos de deuda. ¿Os ha llamado algún director de banco, suponiendo que alguno de vosotros seáis dignos de eso, y a ofreceros títulos de deuda del banco malo? No, supongo que no, ni siquiera los que tengáis buenos ahorrillos, ¿no? Claro, no, es que es muy complicado que lo hagan, porque es que esos títulos de deuda no hay quien los compre, ni siquiera los honrados trabajadores engañados habitualmente con los sistemas de preferentes o similar, ¿no? No los comercializan. No, lógicamente no los comercializan, porque lo que hacen con esos títulos de deuda que emite el banco malo es que les ponen el aval del Estado y no dejan de ser más que un papelito, pero que vale mucho dinero, 45.000 millones de euros. Ya digo, que avalamos entre todos, pero por la magia contable, dado que el Estado es minoritario en la entidad, no computan como deuda pública. ¿Quiere decir que no son deuda pública? Como un castillo de grande. Como un castillo. Sin embargo, no suman como deuda pública. O sea, es como el que se tapa los ojos y dice, no estoy.
Es que no es más. No es más. Es tan absurdo como eso. Claro, eso lo hacían mis hijas pues hace unos años, ¿no? Pero es que es una cosa tan absurda como esa. Sin embargo, los europeos nos han comprado el juguete, se lo han creído. Hay que ver que tampoco es por tontería, no es que sean tontos, simplemente se trata de que siga rodando la bola y no se descubra de que el rey está desnudo, ¿vale? Que también, ¿vale? El problema es el siguiente: se compran los activos tóxicos con muy poquito dinero, ya os digo, 1.000 millones de euros, no llega, 950 millones, de los cuales una parte pequeñita es del Santander, el 16%, otra parte pequeñita de CaixaBank, otra parte pequeñita del Deutsche, otra parte de aseguradoras como Mutua o similares, y todos ellos minoritarios. El mayor minoritario es el Estado, que tiene el 45%. Sin embargo, no es deuda pública, como os digo, no es deuda pública. Y además la empresa no forma parte del perímetro, así lo dice Sareb en su constitución, no forma parte del perímetro de las administraciones públicas, para que no compute como deuda, para que sus pérdidas no computen como déficit público, para esconder la realidad. Sin embargo, fijaros, toda la información de la constitución de la Sareb, del Banco Malo, está en la página del FROB, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Quien ha nombrado a la presidenta, casualidad de la vida, una amiga de Luis de Guindos, Belén Romana, pues vamos, lo ha nombrado el FROB, no lo han nombrado los accionistas privados. Y sin embargo, ya digo que todo el artificio consiste en que la operación pase por haber sido realizada con dinero privado, cuando eso es radicalmente falso. Eso de los avales tiene la parte, lo dijo Luis de Guindos en la comparecencia que tuvo en el Parlamento, no tuvo prácticamente presión, ¿vale? Algún grupo minoritario de la izquierda plural le metió un poco de caña, pero el resto de los grupos, pues yo creo que no entendieron nada porque no leyeron nada, ¿no? Pero no se dieron cuenta o no fueron conscientes de la realidad de la situación. Y lo único que se refirió cuando hubo alguna pregunta un poquito incómoda en cuanto a que avalar 45.000 millones de euros como que era una decisión un poquito grave, ¿no? O sea, un poquito seria, como para despacharla en una página, en una presentación de PowerPoint, que es lo que dio, pues lo que dijo es que, bueno, que los avales no suponían nada, o sea, los avales no pasaría nada porque eso terminaría siendo pagado por las entidades bancarias. Yo digo que todos me imagino que sabéis lo que es un aval, ¿no? Y lo que supone un aval, ¿no? Un aval, estamos avalando, los españoles estamos avalando a una entidad que ya nos dice, ya no disimula como los bancos buenos, nos dice que tiene unos activos tóxicos con un capital mínimo y estamos avalando con 45.000 millones de euros. Para echar a correr, ¿eh? Para echar a correr. Para echar a correr. Los avales, y lo saben muchos ciudadanos que por desgracia lo han sufrido, suponen que si no paga el primero, el avalista paga, ¿vale? Con lo cual, estad absolutamente seguros de que el Estado español es responsable, no indirecto, sino directo, de lo que ocurra con la gestión de esos activos. Y no puede salir bien. No puede salir bien por varios motivos. En primer lugar, porque esos activos se han traspasado a un precio insuficientemente bajo. Aquí había un problema. Daros cuenta de que en el momento de que se plantea en los test de estrés, o sea, la prueba de esfuerzo a las entidades bancarias para ver qué capital necesitaban, se daban una dicotomía complicada para el gobierno de la nación. Si se dice la verdad, están en quiebra todas. Y entonces el Estado se tiene que hacer cargo de toda la situación bancaria a nivel general. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que hacer cargo el Estado? Muchos debates nos llevan a pensar, oye, pues que esto se caiga y que cada palo aguante su vela, como ha dicho la señora de Cospedal, ¿no? En otro tema. Dice, bueno, pues oye, que se quiebren las entidades bancarias, son todas privadas, incluidas las cajas. Las cajas, os recuerdo que son entidades de derecho privado, ¿vale? Otra cosa es que ahí los depositantes tuvieran que decir o hacer. Otra cosa es que sus consejos de administración estuvieran llenos de políticos, pero eran entidades de derecho privado. Bueno, pues que quiebren y que con sus activos paguen sus pasivos, y como todas las empresas que han quebrado en este país, que han sido muchas durante estos años. Hay un problema, y es que gestionan los ahorros de la ciudadanía.
gestionan los depósitos, los ahorros, las cuentas bancarias de todos y cada uno de los que estamos aquí y los que están por ahí. ¿Qué pasa? Que no penséis solamente cuando hablemos de depositantes en gente que tenga 22 millones de euros en un depósito en una cuenta en Suiza o en España. Es que estamos hablando también de los ahorros de la gente que cobra la pensión a primeros de mes y se lo termina gastando y el día 20 ya no tiene, ¿vale? O sea, estamos hablando de que todo eso, todas esas cantidades están en las entidades bancarias y ya no están en quiebra, ese dinero ya no existe. Y estamos hablando de 1,7 billones con B de euros. No existen nunca, no es una situación solamente que se produzca con la crisis. Las entidades bancarias son insolventes por naturaleza porque lo que hacen es coger esos depósitos e invertirlos y buscar una rentabilidad con ellos. Y como lo que ha ocurrido es que las inversiones que han hecho han sido fallidas, claramente fallidas. Como norma general en España, pues han participado de esa enorme burbuja inmobiliaria con el resultado que todos conocemos. Lógicamente, ese dinero de los depósitos, donde está es en promociones inacabadas en Torrevieja o en suelo en Illescas, Toledo, por ejemplo, o en sitios todavía muchísimo más raros, ¿vale? Entonces, cosas que por el hecho de que iban a ser urbanizables o iban a ser la cabeza del turismo en la Extremadura profunda, pues se habían valorado a precio de la Castellana de Madrid, ¿vale? En eso están las inversiones financieras de los depósitos de los ahorradores españoles. Con lo cual, el problema que se encuentra cualquier gobierno cuando ve la realidad de la quiebra, es decir, si valoramos los inmuebles y el suelo al precio de mercado actual, que en muchos casos es inexistente porque no hay quien lo compre, o sea, el precio sería cero, ¿vale? El precio de mercado, ese que defienden tanto. Pues entonces no pueden permitirlo porque la quiebra llevaría por delante los depósitos de la gente. Y si los depósitos de la gente se van al carajo, pues cuando hiciéramos un domingo de Economía Sol hablar de los depósitos de la gente, aquí no cabría la gente. No digo aquí, en el Retiro no cabría la gente. Y la gente además vendría pues un poquito enfadada, seguramente con pocas ganas de hablar y con más ganas de hacer otras cosas, ¿vale? Y eso los gobiernos pues no lo llevan muy bien. Con lo cual, cuando se dan esas circunstancias de quiebra general, lo que se pretende es decir, bueno, pues vamos a ver cómo salvamos la gestión de las entidades privadas. ¿Y cómo se hace eso? Pues con el dinero de todos. Real como la vida misma. Cuanto antes seamos conscientes de ello, mejor. Así se ha hecho. Por lo tanto, se decidió rebajar el precio que en sus balances tenían los activos, pero no suficientemente, solo un poco, porque si era mucho, aceptábamos a la banca que ellos consideran sana. Entonces, el problema era que cómo consigues que haya inversores privados en un banco malo que compra caro. ¿A quién convencéis para que invierta y espere obtener por una viña que está en Valdecarros del Jarama y que iba a ser, ya os digo, el sitio donde iba a haber una promoción inmobiliaria maravillosa, pero que claro, hoy día todos sabemos que eso no va a ser así y está comprada a, pues pongamos, 1.000 euros el metro cuadrado, perfectamente. Y entonces se hace una rebaja, pero se hace una rebaja para el traspaso al banco malo que cualquier inversor ve que es absolutamente insuficiente. Por lo tanto, los inversores no quieren entrar en el banco privado. Pero dado que el Estado es muy convincente y necesita a esos inversores privados, pues opta en primera instancia por conseguir inversores fundamentalmente de entidades bancarias. ¿Por qué a las entidades bancarias les ha interesado, salvo la excepción del BBVA que no ha querido, entrar en el banco malo? Pues para estar en los dos lados de la mesa. Daros cuenta que todo el tiempo que el banco malo esté aguantando los 45.000 millones de euros de activos tóxicos en su balance y está controlando los precios y ayudando a las otras entidades bancarias privadas. Imaginaros que el banco malo lo que hiciera fuera sacar todas esas promociones que tiene en su poder ahora mismo a precio real de mercado y que hubiera familias que pudieran comprar pisos a 40.000 euros en Madrid, que es lo que dice el Colegio de Arquitectos que vale el piso. Imaginaros que eso fuera así. El problema no sería que el banco malo le quitarían los pisos de la mano, no digo mañana mismo porque la gente está en paro, no sé si sabéis, ¿no? Pero en un plazo razonable de tiempo eso se iría deshaciendo. El problema que ocurre es que
El problema, sí, el problema es que si las entidades bancarias privadas que no han cedido sus activos tóxicos, permitieran eso, se produciría también su quiebra. ¿Por qué? Porque los pisos que ellos sí que tienen en sus balances, los suelos que tienen en sus balances, en ese momento se devaluarían de una manera tremenda. Con lo cual, por eso les interesa estar en los dos lados de la mesa. El banco malo no va a hacer nada, que nadie espere, en el sentido de vender los pisos al precio de mercado real actual, de vender más barato el suelo que haya. Eso no lo va a hacer en ningún caso, entre otras cosas porque para eso están las entidades bancarias privadas en el Consejo de Administración del banco, para evitar que eso ocurra. De alguna manera es pilotar el que se sepulte a las cajas de ahorro que han cedido sus activos a ese banco malo, ¿vale? Y permitir que se siga manteniendo un precio inflado, artificial, de los activos inmobiliarios en este país. Esa doble vara de medir es algo absolutamente vergonzoso. Ha habido algún banco internacional, no sospechoso de ser amiguete mío ni muchísimo menos, UBS, que da incluso una cifra superior en cuanto a las pérdidas ocultas en las entidades bancarias españolas por ese doble rasero. Con lo cual, daros cuenta de que el banco malo sí está consiguiendo su objetivo, de momento. Pero el problema es que el objetivo ese dista mucho de ser el objetivo de los ciudadanos. Es el objetivo de mantener el statu quo y de pilotar, lo que os digo, el salvamento de parte de la banca, que está igual de enferma que la que ha fallecido, ¿vale? Pero que hay que mantener con respiración asistida hasta que vuelvan a venir otro tipo de vacas, las vacas más gordas. Y en el momento ese se irá soltando ese lastre inmobiliario, evidentemente ya a otro precio. Espero que si llega ese momento los ciudadanos nos acordemos de lo que está pasando y no colaboremos en una situación como la que os estoy describiendo. Pero eso es lo que se está preparando. Pero daros cuenta que esa insuficiencia de importe que os digo que se ha destinado a la operación, pues además cuenta con otros problemas. No se ha pagado a las entidades, no ha llegado, por ejemplo, Bankia, le ha soltado un piso al banco malo y ha cobrado en dinero. Ha cobrado en un papelito, avalado por el Estado. Y eso es un problema técnico también, porque el papelito avalado por el Estado lo tiene muy complicado para poder salir por ahí y venderlo. El papelito avalado por el Estado son títulos de deuda a 2 años. ¿Alguien piensa que en 2 años el banco malo va a ser capaz de vender esos 82.000 inmuebles que ha comprado a precio inflado? Vamos, ni de broma. ¿Qué harán? Le darán la vuelta y dentro de 2 años emitirán otro título que sustituirá al anterior. Títulos que van dando, eso en el lenguaje corriente de hace unos años en el mundo empresarial se llamaba letras de pelota. No sé si alguno de los que más años tienen lo conocen la figura, pero esa figura de la letra de pelota, que algunos sonríen y que saben perfectamente de qué estoy hablando, es lo que se ha inventado en los tiempos actuales para pagar los activos correspondientes a parte del fiasco inmobiliario que hay en el país. Esos títulos, como os digo, no tienen capacidad de ser vendidos a particulares, no tiene sentido. Nadie los compraría, o si alguien los comprara exigiría un tipo de interés, una rentabilidad absolutamente desmesurada, un precio muy alto. ¿Qué ocurre? Pues no pasa nada, porque para eso está el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, que como sabéis todos, no se trata, aunque sí debiera serlo, como el supervisor y el regulador a nivel europeo, cuyos accionistas son los reguladores, bancos nacionales de cada uno de los países que sirvan a los intereses de los ciudadanos. No, desgraciadamente no funciona así. Funciona como lobby de las entidades bancarias privadas. Y entonces el Banco Central Europeo adquirirá, cuando los bancos necesiten que liquide dinero, ¿vale? Para que la gente pueda ir al cajero y sacar, ¿vale? Porque no le va a salir un trocito del título del banco malo, ¿vale? Le va a salir un billete de 50 euros. Si tiene suerte y tiene dinero en la cuenta para que le salgan los 50 euros. Entonces, ¿cómo ha obtenido el banco que ha tenido que ceder sus activos al banco malo ese dinero? Llevando el título que le dio al Banco Central Europeo como garantía y obteniendo dinero a cambio. Con lo cual, también eso explica toda la artillería mediática que ha habido esta semana pasada. Alguno que os hayáis mirado la prensa esta semana y hayáis visto
la fortaleza de la banca europea y española, que han devuelto parte de las ayudas del Banco Central Europeo. Mentira, mentira. Han enseñado un poquito del dinero, lo han enseñado un poquito, y lo vais a ver el mes que viene cuando publiquen los datos. Pero interesaba dar una idea de fortaleza, y por eso se ha dicho que se ha devuelto dinero. Los únicos que han devuelto dinero son algunos de las entidades bancarias más fuertes a nivel europeo, porque daros cuenta que el Banco Central Europeo le ha metido al conjunto de bancos europeos 1 billón, con B de burrada, 200.000 millones de euros. Estamos hablando de una verdadera burrada. De ellos, los españoles han tenido durante el primer semestre del año prácticamente 400.000 millones de euros trincados. ¿Vale? O sea, una niñería, sobre todo teniendo en cuenta de que podríamos comprar todas las entidades bancarias que cotizan en bolsa por 80.000 millones de euros. O sea, que fijaros la burrada de dinero que tenemos pedida prestada las entidades bancarias españolas al Banco Central Europeo. Con lo cual, lo que va a ocurrir ahora es que crecerá, no inmediatamente, dentro de unos meses, crecerá la dependencia de la banca española del Banco Central Europeo. No va a bajar. A corto plazo sí, pero dentro de unos meses, un año pongamos, es absolutamente imposible que baje la dependencia. Al contrario, estos títulos no los necesitaban para guardarlos en un cajón, los llevarán al Banco Central Europeo, con lo cual se incrementará la dependencia de la banca española del Banco Central Europeo. O sea, hasta el mecanismo no es el adecuado. Si llega un momento en el que hay que afrontar una quiebra, lo lógico por parte de un Estado hubiera sido, evidentemente la postura de nuestra plataforma va por ahí, nacionalizamos el sistema bancario. Y cada euro de ayuda pública supone un derecho de propiedad nación, como funciona el sistema capitalista. Pongo dinero, soy dueño, ¿no? Aquí es, ponemos dinero, no mandamos. Incluso damos la mayoría a los demás. O sea, una cosa absolutamente ridícula. Esa exigencia iría por lo siguiente, porque el actuar de esa manera haría que se pudiera realizar otro tipo de política en cuanto a los activos que se han comprado. Porque si no, ahora se produce una situación absolutamente absurda, y es que hay intereses absolutamente contrapuestos en el Consejo de Administración del Banco Malo. Las entidades bancarias privadas, ya os he dicho lo que quieren hacer: aguantar, y desde luego no tirar los precios. ¿Cómo van a querer tirar los precios? Porque perjudicarían su negocio, el suyo, no la inversión financiera mísera que han hecho en el Sareb, sino su negocio bancario. O sea, ¿cómo le va a interesar al Santander cuando tiene un pufo metido de 30.000 millones de euros, que lo tiene metido ahí dentro de su mismo balance? ¿Y cómo le va a interesar, por haber puesto 160 millones de euros en el Banco Malo, rentabilizar esa operación? Y a cambio, pues eso, sacar los pisos baratos, ese tipo de cosas no van a ocurrir. Pero es que además hay otra incoherencia, y es el tema de los plazos. Claro, se ha prometido una rentabilidad del 15% anual, el 15% anual, a los que han entrado. Y entonces algunos piensan, vaya, pobrecitos, qué pringados, han entrado pues porque les han obligado y tal. No, les han obligado, ya os digo por dónde han entrado. Han entrado no porque esperen obtener ese 15% anual en eso, sino que esperan salvar los muebles en cada una de sus casas, que las tienen bastante sucias, ¿vale? Entonces, eso, ¿cómo puede hacer que funcione de forma adecuada un banco de gestión de activos con esa incoherencia? Claro, lo primero que ha hecho el equipo gestor, y está ahora en ello, ha sido que tenía que hacer un plan de negocio nuevo. Porque claro, ni ellos mismos, contratados por sus amigos, se creen el plan de negocio que ha servido para el arranque del Banco Malo. Y ese plan de negocio, pues dirá lo que diga. Por cierto, no había gente ni en la administración ni en las entidades bancarias suficiente para hacer un plan de negocio nuevo. Entonces ha contratado una consultora, KPMG, a la que pagará aproximadamente, no se sabe si entre 20 y 30 millones de euros por ese plan de negocio. Ese plan de negocio que nos ponemos aquí entre todos y lo sacamos, os lo aseguro, os lo sacamos, porque la previsión que van a hacer pues es de cómo van a ir las cosas en los próximos años. Yo creo que nosotros lo sacamos mejor, porque estamos más pegados al terreno. Pero bueno, que va a costar otros 30 milloncillos de euros, que bueno, que los pagaremos entre todos y ya está, que tampoco nos vamos a poner así por esa pequeña cantidad, ¿no? Fijaros, no sé cómo voy de tiempo. A una. Para que haya tiempo para preguntas, no sé, 10 minutillos más me dejáis o... Yo le doy, vale. Habla fuerte. Vale, hablo fuerte.
Entonces, a ver. Tienes que tener más cuidado con Lo tiene que acercar mucho a la boca, ¿eh? Sí. Pero hasta ahora me estáis oyendo, ¿no? Sí, yo no sé si Tiene la mano bien, ¿no? Bueno, siguiente problema a la hora de la actuación del banco malo, que ya se están dando cuenta evidentemente de una cosa que sacamos a la luz nada más que empezaron a plantear la posibilidad de la existencia de este vehículo. Fijaros, imaginaros ahora el banco malo que le dé por vender alguna vivienda o algún suelo del que haya adquirido por esta vía. El problema es que alguien lo tiene que financiar. Alguien lo tiene que gestionar. El banco malo ahora mismo solamente tiene directivos, ¿vale? No tiene el típico personal de tropa que hace falta en cualquier empresa, ¿no? Pero tiene un consejo de administración pues bien dotado económicamente, pero no tiene a nadie más, ¿no? Entonces, fijaros, el problema es que imaginaros un banco ahora que quiera vender, una inmobiliaria, perdón, que quiera vender un piso, aunque sea más barato de lo que era hace 3 años, pero que no tiene capacidad de que nadie lo financie. ¿Por qué? Porque ¿quién va a financiar de las entidades bancarias privadas el mismo piso que previamente ha traspasado al banco malo? Es absurdo. Pero no os preocupéis que el banco malo ha encontrado la forma de evitar el problema. Les pagará una comisión de entre un 3 y un 6% a las entidades bancarias que han cedido los activos. Esto es de locos, de locos. O sea, te traspaso el bien y luego lo tienes que financiar. No lo van a financiar, ni siquiera por esa comisión. No les interesa, ni a las entidades bancarias nacionalizadas, ni muchísimo menos a las otras. Con lo cual, eso solamente estará disponible para que venga alguien con liquidez. Tipo, pues yo qué sé, los de la gente esta que aparece en unos papeles amarillos del país que he visto yo hoy. Sí. Los que cobran en metálico y demás. Pues esa gente, por ejemplo, sí podría llegar y comprar. Ahora, gente que necesite un préstamo hipotecario para la vivienda, esos no, porque ¿quién le va a dar el préstamo hipotecario? O sea, si el Santander, el Bilbao, Caixa, lo que quieren es echar fuera todo lo que pueda oler a inmobiliario porque no pueden con lo que ya tienen. Lógicamente no lo van a hacer. Con lo cual, el tema es que va a haber, digamos, una enorme balsa de activos que no van a tener una salida importante a corto plazo, pero que a medio plazo sí la tendrán. ¿Por qué? Porque a medio plazo y poco a poco la entidad bancaria, el banco malo, se irá deshaciendo de esto. ¿Y quién lo va a comprar? Pues lo van a comprar pues unos fondos que ya el nombre ya asusta un poco. Fondos buitre, que habréis oído también hablar alguna vez. Fondos buitre. O sea, gente que, bueno, pues que desinteresadamente se acercan a los países, por ejemplo, pues y ven lo que pueden comprar para echar una manilla. Y luego ya si pueden, ya si eso ya, luego lo van a vender un poquito más caro, ¿vale? Eso es un poco la mecánica. ¿Quién financiará esos fondos buitre? Pues las entidades bancarias que no están financiando a los particulares, evidentemente. Lo van a hacer así, ese es el mecanismo. El problema de esa situación es que primero demorará la solución. Pero luego es que hay que ponerlo en consonancia con la realidad que ahora mismo está ocurriendo en el país. Y es que no hay una luz al final del túnel. Precisamente no hay una luz al final del túnel. Cerca el micrófono. Y ante esa realidad lo que podemos esperar es un repunte de la morosidad de las familias. Y eso hasta ahora no forma parte de la enorme bolsa de crédito tóxico que hay en la economía. Como os decía al principio, el Banco de España ha aceptado que eso no forme parte del problema. Solamente el pequeño porcentaje que está en mora, que no llega al 4%. En el momento actual está en el 3,6%. Fijaros, porque las familias en este país, y casi todos, tienen a bien pagar sus deudas. No entiendo muy bien por qué, sobre todo sabiendo todo este tipo de situación, pero las familias pagamos nuestras deudas. Y entonces, eso sí está ocurriendo, o sea, esa tendencia a no pagar, eso sí ha ocurrido con las empresas en este país, sobre todo las constructoras inmobiliarias, cuya mora está por encima del 25% de media. Por encima del 25% de media. Pero las familias todavía están en una mora muy reducida. O sea, por mucho que podamos decir, que lo decimos, que el problema de los desahucios es gravísimo, que lo es, por supuesto, no estamos viendo más que la punta del iceberg. Porque la morosidad de las familias declarada solo
ha superado ligeramente el 3,6% de un importe superior a los 800.000 millones de euros. ¿Qué pasará cuando se termine y se le termina a la gente el seguro de desempleo y a lo más que van a poder acceder es a empleos con menos salario del que tenían previamente en el caso de que puedan acceder a un empleo? Pues lógicamente que la morosidad de las familias se incrementará, crecerá. ¿Y qué aparecerá entonces? Pues el Banco Malo 2. Siempre hay una segunda parte de las malas películas. Bueno, pues en este caso tendrá que haber una segunda parte, porque la legislación que ha puesto en marcha la Sareb dice que como mucho estamos hablando de que podrían inyectarse 90.000 millones de euros por esta vía. Y 90.000 millones de euros no es más que una tercera parte de los créditos que actualmente ya se consideran tóxicos en el sistema, sin incluir toda esta morosidad de las familias. Con lo cual, con 90.000 millones de euros no hay ni para empezar. No hay ni para empezar. Claro, ¿para qué viene el tío este de las gafas a contarnos esta historia aquí y a fastidiarnos la mañana bonita del domingo? Pues no para decir que es que el tema no tiene solución. Claro que la tiene. Lo que pasa es que la solución tiene que hacer pagar a algunos responsables las cosas diferentes de los que la vamos a hacer pagar o lo que la vamos a tener que pagar en el momento actual. A ver, me estoy apretando ahora. Ahora sí, ahora sí. Sí. Y claro, si hay solución, pero no es esta la solución. La solución pasa inevitablemente por una quita de la deuda bancaria, que es lo que le ocurre a una empresa cualquiera, de cualquier sector, salvo el financiero, cuando es incapaz de pagar sus deudas. Entra en lo que se llama un proceso concursal, el concurso de acreedores, se sienta con la supervisión de un juez con sus acreedores y dice: vamos a ver, a ti te debo 100, pues va a tener que ser 50, a ti 50, pues va a ser 25, y hago una estructura de balance que me permita hacer frente a mis compromisos financieros, ¿vale? Eso va a tener que ocurrir en la banca española, exactamente igual. Ahora, ¿qué intenta la banca española? Pues cuanto más tarde, mejor. Sobre todo porque hay algunos que lo que intentan es aprovecharse, y es algo muy típico en el sistema capitalista, aprovecharse de los cascotes que caen de otros, a ver si con esos me salvo yo. ¿Qué ocurre? ¿Qué están haciendo las entidades bancarias privadas? Intentando quedarse con parte de los depósitos de los ahorradores de las entidades nacionalizadas. Las entidades que ya están en manos del Estado, pues parte de los ahorros de la ciudadanía, a ver si nos los quedamos nosotros. Porque de esa manera financiarán su balance durante más años. Es coger la parte de la tarta que no tenían en cuanto a los ahorros de los ciudadanos. Y eso puede salir bien en cierta medida. Les puede salir bien en cierta medida. Sobre todo, además, si tienen ayudas como las de los procesos de subasta que se han producido en los últimos meses. Las entidades bancarias privadas que se han quedado con bancos previamente nacionalizados no lo han hecho gratis. Lo han hecho a cambio de ingentes cantidades de ayudas públicas y además de seguros contra las pérdidas de años futuros. Por ejemplo, a Caixa, que le ha tenido la fortuna de que le toque el Banco de Valencia, pues le ha supuesto ese pequeño detalle, pues una inyección de 6.000 millones de euros. No son datos que yo me invente. Banco de España, nota financiera, evidentemente, pues justificado por parte del Banco de España ese aguinaldo que le cayó precisamente el 5 de enero, le cayó un día muy bonito, de mucha ilusión, y que le permitirá no presentar pérdidas en el próximo ejercicio. Esos 6.000 millones de euros le permitirán no presentar pérdidas. Sabadell le pasó lo mismo previamente con la CAM, con la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Sabadell este año hubiera presentado pérdidas por 1.600 millones de euros, pero gracias a que se quedó con la CAM y que tiene, en primer lugar, por el regalo directamente de los contribuyentes y un crédito fiscal, pues presenta unos beneficios de 80 millones de euros. Como veis, es todo más antiguo que no tiene ninguna complejidad. Viene claramente en las cuentas de explotación de las entidades bancarias y no tienen ningún tipo de empacho en reconocer que esas ayudas públicas se han producido, con la excusa de que esas entidades bancarias estaban en una situación absolutamente horrorosa. Pero claro,
Simplemente deciros que si esas mismas reglas utilizadas con la CAM se hubiera utilizado con los activos inmobiliarios que el Sabadell tenía en su balance, pues ni el Sabadell se hubiera salvado ni la CAM se hubiera salvado. Todas ellas, todas estas entidades se están sosteniendo por la ayuda pública del Estado. En todo caso, ahora mismo, en el momento actual, 584.000 millones de euros entre ayudas directas a capital, esquemas de protección de activos, avales a las emisiones de deuda de los bancos y préstamos del Banco Central Europeo. Entre todo, y el Banco Malo, la quinta. Entre esas 5 partidas, 586.000 millones de euros. No, me bailan 2.000 millones de nada serio, comparado con las cifras de las que estamos hablando. Como veis, el tema es que se puede plantear de otra manera. Os decía que la única manera en una situación así es o bien dejar quebrar las entidades y entonces pues que se produzca lo que se tenga que producir, o bien en aras a salvar los ahorros de la ciudadanía que no tienen la culpa de lo que ha ocurrido, intervenirlas, pero para nacionalizarlas de manera permanente, para gestionarlas desde lo público y evidentemente con otra voluntad diferente y con otros objetivos diferentes a como se han hecho las cosas hasta el momento. Y evidentemente no para hacer frente a la totalidad, al 100% del pasivo de las entidades, sino para hacer una quita, como os decía, a los acreedores que no sean depositantes, o sea, a los que han comprado títulos de deuda de las entidades bancarias y que tendrán que sufrir las consecuencias de una mala inversión. Con todo ello se puede hacer las cosas de otra manera, con menor coste para el erario público y con una seguridad sobre todo mucho mayor, y es la de saber que no estamos cebando la próxima crisis bancaria, porque con la actuación de nacionalizar, sanear, inyectar dinero público y darlo a las entidades privadas, vamos a convertir a las 4 o 5 fuertes que queden en absolutos monstruos absolutamente imposibles de dejar caer. No hemos podido dejar caer ni siquiera el Banco de Valencia, que tenía 4.000 millones de euros de depósitos. Imaginaros al Banco Bilbao con 150.000. Imaginaros. Es absolutamente imprescindible otra orientación, porque la solución es posible. Ya os digo que eso es posible para quien tiene capacidad de emitir dinero, no para un agente privado, pero sí para un Estado. Y me diréis, pero es que los Estados no pueden emitir dinero. Ahora lo hemos delegado eso en la institución europea, en Europa. Yo digo, evidentemente España tiene capacidad ahora mismo, no política por desgracia, de actuar de otra manera en Europa, simplemente con una actitud. Esto se cae. Si no actúa de esa manera, evidentemente será difícil convencer a las entidades supranacionales y a los socios europeos de que la situación está en situación de quiebra, ¿no? Pero evidentemente, si plantea un órdago, es absolutamente imposible que las entidades supranacionales europeas dejen caer a España. Es imposible. ¿Por qué? Porque eso supone la caída de todo el sistema bancario europeo. Los bancos las entidades a las que os digo que habría que hacer quita en una situación de suspensión de pagos de la banca española son fundamentalmente entidades europeas. Ahora mismo hay en torno a 700.000 millones de euros de la deuda externa española, está en manos de acreedores internacionales fundamentalmente europeos. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí. ¿Voluntad política? Ninguna. Es muchísimo mejor que esto vaya calando en la opinión pública como un mal menor y que de alguna manera el Banco Malo pasa a ser otro de los sacrificios que nuestro presidente del gobierno nos ha pedido que tenemos que hacer para ponernos de nuevo en el disparadero, o sea, ponernos en lo que son los umbrales de una crisis bancaria todavía mucho más devastadora, que será la próxima crisis bancaria. Pues muchas gracias, y yo creo que preguntas, ¿no? Porque... Si no hay preguntas, yo sigo hablando, Vamos a pasar a ronda de preguntas, ¿vale? Me voy levantando la mano y voy tomando nota.